un muy buen día. Que el Señor nos bendiga en este día y que la palabra inunde nuestro corazón y que pongamos en nosotros el querer y el hacer para que Dios haga la obra en todo y cada uno de nosotros. Continuamos con esta enseñanza, si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro 2, versículos del 1 al 3, y dice así: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. El crecimiento de nosotros está en que nosotros nos despojemos de las cosas de este mundo. Como dice aquí, una de ellas dice la malicia, o sea, la maldad. Una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es la maldad, el odio, la indiferencia, el no saber perdonar verdaderamente a una persona, porque uno no puede perdonar a una persona y decirle después no te quiero ver, eso sí. Cuando uno perdona, uno está lo suficientemente apto para ver a esa persona y si es posible darle la mano. O sea, dice desechar todo esto, que una de estas es la malicia, el engaño. Ay, hermano, a veces en los negocios, yo creo que más del 90% de los negocios se maneja con mentiras y con engaño. Y lastimosamente en esto practican también los hermanos evangélicos. Y usted dirá, tú lo sabes, claro, y lo sé por experiencia, lo sé porque otros han vivido, que hay cristianos que viven también engañando y mintiendo con tal de salir adelante. La mentira es común ahí, es natural. En los negocios no se puede vivir si no está la mentira. La mentira está al orden del día. Y dice el Señor que todo eso debemos desechar. Y si los negocios hay que dejarlo, porque no podemos, hay que dejarlo, hermano. He estado en muchos trabajos y he visto cómo se maneja la mentira, que quieren incluso obligarlo a uno a que sea como ellos. Lo cual yo no estoy de acuerdo. El otro es la hipocresía, que dice que te cae bien alguien y es mentira, no te cae bien. Dentro de ti tú estás renegando de él. Porque en el momento que tengo esa indiferencia en el corazón, ya estoy mal. Y muchas veces somos tan astutos que le deseamos un buen vivir a la persona, pero al otro se lo deseamos mal. Aparentamos lo que no somos, o sea, somos buenos actores para implementar la hipocresía en nuestra vida. La envidia. La envidia, hermano, ¿cómo hay envidia en este mundo? Y dice el Señor que desechemos las envidias, más que todo cuando son de este mundo. Que adquiramos las cosas de Dios. La paz, el amor, la benignidad, la bondad, la templanza que tenemos que tener en Él. Dice, desecha todo eso. Detracción, estar murmurando de la gente, estar hablando de todo el mundo, hermano. Es más, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos ni siquiera hablar de las cosas que se hacen en el mundo. Imagínate, peor practicarlas. Y dice que tenemos que desechar. Y ahora esto que no le he puesto Gálatas 5, del 19 al 21, que habla sobre la carne. La manifestación de la carne en nosotros, que hay como 21, 30 creo que hay, que habla de qué es la carne en nosotros, qué mal nos hace la carne, y incluso está esto ahí. Y dice también en el versículo 2 de este capítulo, dice, y decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Hermano, el desear es el hambre de sed y justicia que tienes en Dios. El desear que la gente te predique la palabra de Dios como es, no adulterada. Es decir, que le ponen más o le quitan lo que Dios no ha dicho. No te ponen en línea con Dios. Y Dios te dice que desees tú la leche espiritual no adulterada. Dice que por ella crezcáis para salvación. Fíjate que por ella puedes crecer para salvación. Y lastimosamente muchos no solamente no han crecido, sino que está un pilmeo, porque le dan solamente cosas de niños.
es para salvación. Fíjate que si la leche o la palabra de Dios cuando recién te la están dando y está adulterada, tú no vas a crecer en Cristo. Es a través de una buena predicación limpia, transparente, como Dios la presenta, es que tú vas a crecer y vas a alcanzar esa salvación. Y el 3 dice, si que habéis gustado de la benignidad de Dios. O sea, si te ha gustado el sacrificio, si eres agradecido del sacrificio de Cristo en la cruz, si has visto el esfuerzo, lo que sufrió Cristo en la cruz, tú vas a ser una persona agradecida a Dios. Porque has reconocido cuál fue el esfuerzo de Cristo en la cruz. Hermano, las cosas de Dios hay que tomarlas muy en serio. Esto no es un juego. Esto es algo serio porque está en riesgo, dicen muchos en el mundo, está en riesgo tu vida. Pues aquí no solamente está en riesgo tu vida, sino tu eternidad. ¿A dónde la vas a pasar? ¿Sí? Porque el dolor, la angustia, la desesperación pasan por momentos y para muchos han pasado totalmente en este mundo, en el sentido que ya no están pasando como pasaron hace años, que la maltrataban, la ultrajaban, pero llegaron a ser mañana más tarde sus hijos abogados, arquitectos, ingenieros y salió adelante la familia y pasó. Pero acá es diferente, hermano. Acá está en juego tu vida eterna, por la cual tú tienes que luchar, tú tienes que pelear y tú tienes que desear esa leche espiritual no adulterada, hermano. Porque cuando tú sabes que en una iglesia no se te está dando la palabra de Dios como es, tú tienes serios problemas, tú, y no solamente tú, sino a la gente que vas a llevar a esa iglesia para que aprendan cosas que tú no estás de acuerdo, que no van de acuerdo, que no están alineadas con las cosas de Dios. Entonces es tremendo problema eso, hermano. Si tú no tienes hambre y sed de justicia de Dios, tenemos problemas. Porque es una de las bienaventuranzas que habla Dios, Jesús en la cruz, cuando dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero no cualquier justicia. Es la justicia de Dios, que no es como la justicia terrenal. No es un hambre de alimentar tu cuerpo, sino alimentar tu alma, de sacarla del fuego del infierno. Esa hambre que se alimenta por el oír, y el oír buena comida, una buena sazón, una comida bien presentada, un almuerzo, una merienda espiritual que tienes que tener en ese momento, porque necesitamos alimentarnos, y ese alimento en nuestra vida es Cristo. Es la vida de Cristo en tu vida, porque es una vida espiritual en la cual tú te estás alimentando al estar obedeciendo la palabra de Dios. Que debemos vivir una vida santa, no debemos adulterar la palabra de Dios. Hay que caminar sin falsedad y desechar, hermano, las cosas de este mundo. Porque cualquier cosita de este mundo que nosotros todavía tenemos, puede ser ese poquito de levadura que va a leudar toda la masa, porque una cosa trae a la otra, y es por eso que las iglesias cristianas no se cuidaron de esta levadura, de una pequeña cosa que cogieron en el mundo, y hoy en día mira cómo se encuentra. Ahora vamos a ver que hay 4 puntos importantes que nosotros debemos de tener en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer en nuestra vida? Primeramente vamos a ver que tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar. Mira esto en Mateo 26, del 40 al 46. Dice así: y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí que el hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, acérquese. El que se acerca es el que lo va a entregar. Este era Judas que le iba a entregar. Una de las cosas importantes que dice Jesús en uno de los versículos bíblicos
que tenemos que orar. Porque a la verdad muchos de nosotros queremos cambiar, ¿sí o no? Muchos de nosotros reconocemos que estamos mal, no solamente ante Dios, sino ante los ojos del hombre, o sea, ante los ojos del mundo nosotros vivimos mal muchas veces y queremos cambiar, pero no podemos. Y la solución a esto, para no satisfacer las obras de la carne, es la oración. Dice Jesús en este mismo capítulo, dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo fortalece esa carne? Es a través de la oración. Para que este cuerpo no practique las cosas de este mundo, tienes que orar. Recordemos que hay un atrio en el tabernáculo de Moisés. Hay 3 fases, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo donde se encuentra tu cuerpo, donde tú tienes que presentarte ahí y hacer sacrificio. Es decir, en el plano espiritual, el sacrificio que Dios quiere es que haga las cosas. Y tú de decir no puedes. Es ahí donde viene la fortaleza, donde te fortalece Dios. Cuando tú lo que no quieres, pero sabes que es bueno, que tienes que hacerlo, tú lo haces. Es ahí donde Dios te va a fortalecer, cuando tu cuerpo está trabajando, es decir, en contra de la voluntad de lo que te dice tu mente, de lo que te dice tu corazón. Tu cuerpo va a trabajar ahí. Cuando Dios ve ese esfuerzo que estás haciendo, entonces sí te va a fortalecer. Pero si tú le das rienda suelta al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al alcohol, a las drogas, mira, hermano, todo y cada uno de los frutos de que son de la carne, tú les das rienda suelta, difícilmente vas a ser fortalecido. Hermano, esto no es cuestión tampoco de que mucha gente en el mundo se creen más que la otra, porque el ladrón está allá, ellos se creen más que el ladrón. Basta que tú seas un mentiroso para que te iguales a él. Basta que tú seas una persona que andes engañando para que seas igual a él. Basta que seas hipócrita para que seas igual a él. Entonces, para Dios no hay diferencia entre pecado y pecado, porque las piedras, por muy grande que sea uno, se va a hundir. Asimismo, por muy chica que sea una piedra, también se va a hundir en el agua. El pecado nos hunde en el mismo lugar de castigo donde no queremos ir nadie. Entonces, por esto dice la Escritura que tienes que orar para que tu cuerpo sirva. Y hermano, yo te digo por experiencia propia que sí se puede. Sí se puede, y tú vas a sentir que Dios te va a ir revelando más y más y te va a ir fortaleciendo más cuando tú haces las cosas aunque no las quieras. Dios reconoce. Por eso después pasas a otro plano de oración, que vas en el lugar santo. En el lugar santo se habla en Mateo 17, en Mateo 17, 21, dice así. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo, a ver, déjame ver, perdón. Sí. Creo que apunté mal. Respondió Jesús y le dijo, os digo que si tuviera fe como una... Bueno, no es este, hermano. Pero hay un versículo bíblico en la Biblia que dice que nosotros tenemos que ser regenerados. Que cuando los discípulos no pudieron sacar un enemigo X que atormentaba a un muchacho del mundo, él le dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, ¿con qué sale este género? Género, hemos hablado de la información que nosotros tenemos. Informaciones ancestrales que vienen desde Adán hasta el tiempo que vivimos nosotros. Este género que tenían estos siervos de Dios, que eran los mismos discípulos de Dios, o sea, los apóstoles, los que Dios estaba preparando para los apóstoles, tenían incredulidad todavía. Entonces él dice que ese género no sale con ayuno y oración. Uno de los ayunos principales
que habla la Biblia es el ayuno de abstenerse de la participación del mundo, aparte del ayuno corporal que nosotros tenemos que tener. Pero el más importante es el de Isaías 58, el verdadero ayuno que dice que nos despojemos de las cosas de este mundo. Es decir, cuando tú no haces nada del mundo, tú tienes un ayuno. Tú estás ayunando porque no participas. Recordemos, primeramente, que nosotros nos alimentamos incluso por el oído. Pero por eso somos fortalecidos a través de la predicación de la palabra. Cuando tú estás oyendo y estás obedeciendo. Así mismo en el mundo. Cuando tú estás oyendo muchas cosas que no debes de oír. Cosas incoherentes. Cosas que van contra los principios y valores de Dios. Y tú estás aceptando eso. Y te estás gozando de eso. Tú estás participando y tú no estás ayunando. Pero cuando tú estás viendo eso. O ya sea que salgas. Tú encuentras gente que le gusta eso. Y tú le pones un pare o sales de ahí. Y ahora, si ellos te quieren oír, bienvenido que sea en ese momento, que te quieran oír y tengan el deseo de cambiar y escuchar la palabra de Dios en ese momento. Pero el ayuno es eso, de dejar la fornicación, el adulterio, la maldad. Eso es parte del ayuno que pide Dios también en nosotros. Sin dejar a un lado el ayuno corporal. Este es en el alma. Porque dice que la regeneración, Dios quiere regenerarnos a nosotros. No sé cuántos genes nosotros tenemos de información aquí en nuestra vida, pero nosotros debemos de ser guiados por un solo gen. Y el único gen de Dios, o sea, Jesucristo en tu vida. ¿Cuál es este? El gen celestial que sobrepasa cualquier gen. Ninguno es parecido a él. Porque te da la información de la creación y de lo increado. Incluso, hermano, imagínate que puede haber algo increado. Que hay un Dios ahí. Donde no hay creación. Donde no hay nada, pero existe algo ahí. ¿Sabes que cuando vienes a Dios te da esa información y tú tienes la certeza que eso está ahí? Algo que, mira, nosotros acá en lo natural no podemos ver ni los ángeles, ¿sí o no? No podemos ver las cosas celestiales muchas veces. Pero te cuento también que los ángeles no pueden ver lo increado. Porque ellos están en la parte creada. Pero hay un lugar increado donde no hay nada. Donde todo desaparece. Pero ahí hay vida. Ahí está el increado. Esa es la casa de Dios. Ayer le contaba a una muchacha que ahí es nuestra llegada final. Es en la casa del Padre. Muchos nos desesperamos por ir al cielo. Pero yo más quiero ir a la casa del Padre. La casa del Padre es donde no hay mente humana que entre. Es más, ni la de los ángeles entran ahí. Por eso es el afán de Dios de que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Por eso es el afán de Jesús que nosotros seamos uno. Como Él y Dios son uno, nosotros también seamos uno. Porque al fin y al cabo nosotros salimos de Él. De ese increado. Y para eso nosotros tenemos que ser regenerados. Sacar toda información de este mundo y creer. Porque todas esas dudas que tú tienes acerca de Dios son informaciones ancestrales de tu papá, de tu abuelo, tatarabuelo, yo no sé cuántos más hermanos, porque vienes de Adán hasta acá. Tú tienes información de todos ellos. Y por eso tú ves ladrones, mentirosos, hipócritas. Tú los ves porque se parecen a ellos. A veces muchos de los hijos no se parecen a ninguno de los padres. Se parecen a otras personas que fueron ancestros de él, familiares de él. Pero nosotros somos llamados a parecernos a Dios aquí en la tierra. Así es, hermano. Parece mentira que nosotros somos llamados a parecernos a Dios. Por eso Él dice, parece esto, muchos me dirán, pero ¿cómo es posible que para que sean uno, Juan 14, el versículo 14 habla de eso. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno, dice Jesús, ellos también sean uno con nosotros. Jesús quiere venir a recoger un clon de él aquí en la tierra. Un clon que se parezca, que esté haciendo las cosas en él. No para él,
sino en Él, o sea, en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Cristo es el que conduce este vehículo llamado cuerpo. No somos nosotros. No podemos nosotros incluso estar jactándonos de nosotros mismos y tampoco estar exaltando a gente incluso que no vale ni la pena, hermano. O estar atrás de gente que no vale la pena, sin conocimiento de Dios y no quieren saber de Dios. Rebeldes a las cosas de Dios. Y el versículo y la parte importante del otro, vemos que el alma tiene que ser regenerada, porque el alma tiene que llevar esta información, porque el alma es la que está aquí pegada a esta tierra y Dios lo que quiere es despegar aquí el alma de esta tierra. Hermanos, recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que en la cruz dijo Cristo, en tu alma encomiendo mi espíritu. O sea, Cristo entregó su espíritu al Padre. El cuerpo quedó ahí. ¿Y dónde fue el alma? Sí, el alma se fue al infierno, se fue a ocupar el lugar donde te tocaba a ti y a mí, nos tocaba ese lugar. Allá fue al infierno. Allá estuvo Cristo en el alma, porque el alma es la que está en juego aquí, porque el polvo, el cuerpo este se convierte en polvo y ahí queda, hermano. Por eso nos dará nuevo cuerpo Él. Por eso en el alma, el cuerpo, en el atrio, el cuerpo, en el lugar santo, está el alma y en el santísimo está el espíritu. Es decir, como digo siempre, así mismo es. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino está en el atrio. Y cuando estás en el atrio encuentras la verdad que es para tu alma. Y la vida que está en el espíritu. La vida eterna. O sea, solo estás que nos metamos en el camino, el único camino a seguir. Yo sé que para muchos esto es muy duro, al saber nosotros que hay tantas religiones aquí en esta vida. Por eso yo trato de hablar con versículos bíblicos, solo con versículos bíblicos, para que tú entiendas que escrito está. Mira en el sí, estaba mal. Aquí dice versículo 21. Sí, era 17-21 era. No, estaba en el 21-17. Bueno, ahora vamos al capítulo 21-13. El 21-13 dice así. Mateo 21-13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, Jesús se refería en ese momento a una casa, o sea, a un templo, en los tiempos que Él estuvo aquí en la tierra. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, hoy en día la casa de Dios es todo, cada persona que acepta a Cristo en su corazón. Cuando se acepta a Cristo en el corazón de uno, tú vienes a ser la casa de Dios, el templo de Dios, donde va a venir a morar Dios en ti. Y dice las Escrituras, también dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a ser morada de este templo, de esta tu casa. Y dice que tu casa tiene que ser llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que tú vas a obtener triunfo. A través de tus pensamientos. Es decir, la oración no es estar gritando ni hablando como yo lo estoy dando. Tú puedes hacer una oración dentro de ti, en tu corazón. Muchas veces sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho escándalo, dependiendo en el lugar en que tú te encuentres. La oración no se hace incluso, hermano, cuando los acontecimientos están ocurriendo o alguien necesita ayuda. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una vida de oración constante. No es una oración que yo de vez en cuando me acuerdo. Es el fortalecimiento para que salgas de este mundo. En sí. Es una relación con Dios que tú tienes que tener a través de la oración.
Y no hay opción, hermano. Por eso, si quieres saber de Dios, solo tienes que orar. Muchas veces es verdad que no escuchamos la voz audible de Dios, pero Dios nos enseña. Créeme lo que yo te lo digo, que Dios nos enseña. En el momento que tú estás entendiendo, incluso cuando alguien está predicando, está leyendo la palabra, Dios te está enseñando a través de su Espíritu Santo. Y tenemos esa libertad nosotros de entrar en el lugar santísimo, la cual nos la dio. Porque antes los demás sacerdotes no entraban en el lugar santísimo. El único que entraba era solamente el sumo sacerdote. Hoy en día al Cristo haber entrado ahí y haber ofrecido su vida por nosotros, rompe todo ese esquema, rompe aquella cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso a entrar también ahí. Todo. Pero esto es una vida de obediencia, hermano. De obediencia. Dios quiere lo mejor para nosotros, no quiere lo peor. Fíjate, el otro punto es que tenemos que obedecer a Dios. Hablando de obediencia, tenemos que obedecer a Dios. Aquí mismo en Pedro, en primera de Pedro 1, 14 y 22. Primera de Pedro 1, 14 y 22 dice así, primeramente dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estando en vuestra ignorancia. O sea, no te acostumbres a tus deseos carnales, a traerlos acá, a la casa de Dios. En antes tú lo hacías porque vivías en ignorancia. El 22 dice así, aquí mismo en el 1:22 dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la palabra, de la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia te lleva a la purificación de tu alma. Hermano, todo el mundo habla de obediencia, que es lo primordial, obedecerle a Dios. Pero mucha gente, por ese evangelio adulterado, hermano, ellos piensan, porque mucha gente sí sé, yo te aseguro que muchos aman a Dios, pero por el temor a Dios, muchas veces obedecen a unos ministros mentirosos, hipócritas y falsos, hermano, que viven incluso muchos de ellos en la carne. Por el temor a ellos obedecen y no saben que al mismo tiempo está desobediencia. Te digo esto porque a mí me tocó vivir, obedecer a alguien que me estaba dirigiendo cuando me di cuenta que eso no era así. Es por eso que dejé aquel lugar y dije no, y empecé ahí a darme cuenta de todas las cosas. Y dejé ese lugar y nunca después que lo dejé llevé gente para allá, porque yo sabía lo que iba a ocurrir, lo que iba a acontecer con ellos. Porque yo sabiendo qué es lo que está pasando ahí, Dios a mí no me va a tomar por inocente, ni a ti tampoco te va a tomar por inocente. Recuerda que está en juego tu vida, tu salvación. Y si tú no quieres ir a aquel lugar de tormento, entonces empecemos a obedecer a Dios. Hay otro versículo bíblico, vamos a hablar con versículos bíblicos. 2 Corintios 3. Estamos hablando de la principal, que es la obediencia. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice así: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Fíjate,
Dios quiere una obediencia perfecta. ¿Se la podrá alcanzar? No sé, pero Pablo, a través de las Escrituras, vemos que Pablo sí la alcanzó. Y si Pablo la alcanzó, siendo un hombre pecador, porque sí fue del mundo, sí participó en las cosas del mundo, ¿por qué tú y yo no podremos? Eso es para que no pongas excusa que Jesús era Dios. Es decir, sí se puede. De caminar en esta obediencia que tenemos que tener. Y dice también que debemos de llevar cautivo todo pensamiento. O sea, todo pensamiento malo que va en contra de Dios, cautívalo. Que no salga. Para así poder nosotros, cuando alguien se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que tú vas a poder refutar, tú vas a poder hablar, tú vas a poder decir usted está mal. Cuando tú estás seguro, tú vas a decir usted está mal. Mire, la Biblia dice aquí, usted me está enseñando esto. O si algún hermano tú lo ves que está errado, equivocado, tú le vas a decir, pero la Biblia no dice esto. Mira, la Biblia dice, es que a mí me lo enseñaron así, es que le enseñan el versículo y se lo acomodan en la explicación a ellos. Son audaces. Y es obediencia a lo que pide Dios para con todos nosotros. En Hebreos 5:9. En Hebreos 5:9 dice así. Del 8 vamos a coger. Del 8 y 9 dice así. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, hermano, esto porque muchos nos han enseñado que tú recibes a Cristo y ya estás en la casa del Padre. Ya está. No, dice que esa salvación es a través de la obediencia. Que él siendo hijo, escúchame bien, él siendo hijo se sometió al Padre. Él no se portó rebelde en ningún momento con el Padre. Él caminó al pie de la letra. Es decir, es cuando nosotros escribimos y no tenemos fallas ortográficas. Él caminó conforme el Padre le dijo. Él no alteró la palabra. Lastimosamente hoy en día la palabra, las escrituras están alteradas, hermano. Por eso tú ves 12,000 religiones que hablan de Dios y todas estas 12,000 religiones que hablan de Dios dicen tener la verdad. Porque hasta yo lo digo. Por eso vamos a los versículos bíblicos a ver qué dice. Pero sí te digo una cosa, que cuando tú tienes la verdad, tú te vas a enfrentar a quien sea. O sea, cuando digo un enfrentamiento, no digo un enfrentamiento grosero ni duro, sino con educación. Tú vas a poder enfrentar a cualquiera, hermano. A mí me ha tocado, a mi apóstol le ha tocado, y ninguno de ellos nos ha dejado, ninguna religión nos ha dejado con las bocas calladas. Es más, ni los evangélicos. ¿Por qué digo el evangélico? Porque muchos se pasan siendo evangélicos. Porque esas 12,000 religiones que yo te hablo son evangélicas, hermano. Solo hablan de Dios. Y Dios no quiere gente evangélica. Él quiere hijos aquí en la tierra. Él quiere cristianos aquí en la tierra. Él quiere gente que se parezca y camine como Jesús caminó aquí en la tierra. Él no quiere evangélicos. Entonces no debemos predicar. Es que tenemos que predicar y vivir lo que predicamos. Sentir lo que predicamos. Amar lo que predicamos. Aceptar lo que predicamos. Porque lastimosamente muchos, hermano, parece mentira que me encontré un pastor que él lo que predicaba, él no solo no lo practicaba, sino que no lo aceptaba. Entonces, ¿por qué predicas algo que no aceptas? Hay ministros así, hermano. Aquí tienes que vivir como cristiano. Que cuando la gente, mira, el punto es este, hermano. Que cuando la gente te vea caminar por la calle, diga, ahí va un cristiano, un Cristo aquí en la tierra. Ay, este versículo siempre digo. Aquel hombre que le dice a Jesús, solo muéstranos al Padre. Y ya estamos bien. ¿Y qué dice Jesús? Hijo, tanto tiempo junto a ti no me conoces.
Pues lo mismo cuando la gente quiera saber de Cristo, y no te basta con tanto ejemplo que te doy yo como hijo de Dios, como cristiano, como miembro de la realeza de Dios, lo que estoy haciendo, porque no solo te lo hablo, lo vivo. La gente debe aprender a ver a Cristo en nosotros, porque ese es el fin. Pero para eso, hermano, tú tienes que dejar toda levadura y empezar a ser una persona detallista. Detallista que no vaya a infringir los principios y valores de Dios, eso sí. Esto hizo Jesús, obedecer. Porque el éxito de nosotros está en la obediencia. Pero como Dios la manda cuando la palabra no es adulterada, yo, por mi parte, trato de darte las escrituras, la palabra de Dios, conforme la estoy viendo aquí. Por eso te muestro los versículos bíblicos. Que la obediencia es el camino a que alcances esa vida eterna. Por eso dice el 9, dice, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, no solamente para los que aceptan a Cristo. Eterna salvación. Por eso, si tú no estás obedeciendo a Cristo y te mantienes ahí, ya eres salvo. Pero si tú no estás obedeciendo a Cristo, te están dando un evangelio con diversas direcciones, tienes que preocuparte. Y si tú te das cuenta, sal. Así, esa es mi recomendación. Sal del lugar donde estés. El 3 dice que tenemos que tener una mente renovada. Eso lo dice ¿en dónde? Romanos 12. Romanos 12, 2. Dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente tiene que ser renovada. Para que tú compruebes a través de esa renovación de la mente que tienes, para que veas lo que Dios te está dando. Esa salvación agradable, esa salvación perfecta. Vas a comprobar toda la bondad, todo lo bueno que es Dios. Fíjate, si nosotros vamos aquí a Romanos 1, 28, encontramos así. Fíjate lo que pasó con esta gente. ¿Por qué pasa lo que está pasando aquí hoy en día? El 28 dice de Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso tú ves al mundo como está. Pero no porque Dios lo quiso, sino que ellos sabiendo los principios y los valores de Dios, ellos nunca le obedecieron, nunca les importé. Si tú lees Romanos 1, ahí habla por qué causa le reprobó la mente. Incluso los llevó a hacer cosas que no convienen, a perderse totalmente. Piérdanse. Pero acá habla, en el 2 dice, para que tu mente ya sea renovada. ¿A quiénes? A los que aceptaron a Cristo y vinieron acá. Tienen que saber que tienen que renovar su mente. Sus pensamientos ya no tienen que ser los mismos. Y por eso dice en uno de los versículos que leímos, que hay que llevar cautivo aquellos pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios. Es decir, tú sabes que a veces nosotros le fallamos a Dios aquí, en la mente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es renegar, sacar. No. Y luchar por tenerlo a los de Dios. Renovar tu mente. Es a través de ellos que tú vas a entender las cosas grandes y ocultas que el hombre no conoce, que el hombre no sabe. Que no saben ni cuál fue el sacrificio de Cristo. No saben lo principal, hermano. Cuál fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el mundo ha tratado siempre de borrar esta Biblia y acabar con lo que Dios quiso. Dando incluso de dar un Cristo diferente.
presentando otro Cristo, o sea, acabando con la vida real de Cristo. Pero hermano, yo veo tantas cosas cuando me meto en YouTube, encontrar un libro donde dice que Jesús era como un monstruo, que encontraron otro libro donde Esteban dice que Jesús no era Dios. Oye, hermano, tú te encuentras, pero tú lees la Biblia, tú lees este libro y tú no te vas a convencer así nomás. Me toca leer esos libros y yo, pero ¿qué? ¿Y por qué son escritos? Porque Cristo ha querido ser borrado desde que vino. Ha querido que su vida sea borrada. Y dice, y encontramos un pergamino de los tiempos de Jesús. Claro, porque había gente que tenía que escribir en contra de él. No sé si me entiendes. Entonces, a mí no es fácil que se me coma, como dice vulgarmente, el coco, hermano. No es fácil. ¿Por qué? Porque trato y lucho por estar en comunión con Dios. Pero cuando nosotros no estamos en esa comunión con Dios, cuando nosotros vemos cosas como esta, dice, entonces estaba equivocado. Mira quién ha sido Jesús. Tú vas a encontrar muchos que tienen tantos miles de años y que Jesús era así. Mira que llegan a decir que Jesús tuvo mujer, hermano, que tuvo hijos. Y si eso hubiese sido así, hermano, nosotros no hubiésemos sido salvos. Así te lo digo. Y tú te das cuenta solo leyendo la palabra. Porque si era verdad que él tuvo una intimidad con María Magdalena, ya solamente el tener la intimidad se dañaron todos los planes. En el momento que tuvo intimidad con María Magdalena. Después dice que tuvo hijos. Que María Magdalena era la novia, era la esposa de Cristo. Eso es mentira del diablo. Si pasaba eso se dañaba porque todo estaba, como dice un programa de televisión, por ahí dice, todo estaba fríamente calculado por Dios. Y tú te das cuenta, ¿por qué? Porque estás en línea con Él, porque buscas estar en línea con Él. Sí, te vas a meter a YouTube, te vas a encontrar muchas cosas. Depende de ti cómo estás. Si tu mente fue renovada o no fue renovada. Si no fue renovada, vas a creer todo lo que tú ves, que parecen reales. Porque te vas, no, porque ¿cómo no voy a creer si tiene tantos miles de años ahí? Hermano, siempre han querido acabar con la salvación. Y que tú mismo te das cuenta hoy en día cómo las leyes de Dios la borran dentro de las autoridades terrenales. Y hacen ver el pecado como que estuviera bien. Hacen ver el pecado como que Dios lo está aceptando ya, que está bien porque Él es amor. Y ya no quiero hablar de esto porque tú sabes a dónde me voy a ir. Siempre hablamos de esto. Entonces me abstengo mejor de hablar de esto. Mírate también, 1 Corintios 2:16. Es que hay gente que no saben esto, hermano. No saben esto. 2:16 dice así. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién nos instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, en Romanos, deja saltarnos para que entendamos esto un poquito, dice. En Romanos 11:32 dice así. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ellos. Oh profundidades de las riquezas, oh sabiduría, oh de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, hermano, a Dios no le enseñó nadie. Nadie le enseñó. Él siempre tuvo lo que tuvo, se acabó. Dice, entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo le digo así a la gente, cuando tú sabías que tenías que tener la mente de Cristo. ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que tener la mente de Cristo para poder tener conocimiento de Dios. Porque es una de las maneras de saber que te estás pareciendo a Cristo, es tener, porque todo nace en tus pensamientos, en tus intenciones, porque en tus pensamientos está la intención de la obra que vas a hacer. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos.
Y las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros no debemos perseverar en pensar en ellas, porque eso nos lleva a hacerla después. La mente de Cristo, ¿tú sabías que tenías que ser templo de Dios? No, le estoy diciendo que tenemos que ser el templo de Dios nosotros. ¿Sí? Muchos que no van a la iglesia, bueno, tú llegas a su casa y dices, que si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Te vengo a hablar de Dios. ¿Ah? El templo de Dios llegó aquí. Llegó a predicarte, llegó a enseñarte, llegó a darte palabra de vida eterna. Fíjate, porque eres el templo de Dios. Eres la casa de oración de Dios aquí en la tierra. Tú puedes amar culto donde sea, hermano. Donde sea, sin importar si hay comodidad o no hay comodidad en el lugar en que te encuentres, tú armas un culto ahí. Si hay 2 o 3, con esos 2 o 3 empiezas tu culto ahí. Eso sí, sin dejarnos de congregar, porque ahí está el aprendizaje. Porque tenemos que congregarnos nosotros y buscar la iglesia. La cuarta es que tenemos que tener paz. Dice Isaías 26:3. Isaías 26:3, mira lo que bueno Dios ve. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es perseverancia. ¿Por qué habla la perseverancia? Porque algo está pasando, ¿me entiendes? ¿Sí? Porque algo te está atormentando, algo te quiere interrumpir, pero tú perseveras. Tú, como se dice, tú insistes en pensar en Dios. Porque hay algo que te da, otro pensamiento que se está metiendo a la voluntad de Dios. Entonces tú sigues perseverando en eso. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú no vas a claudicar, tú sigues pensando en Dios. Entonces Dios te mantiene en completa paz. ¿Por qué? Porque tú has decidido confiar en Dios a través de tu pensamiento, porque lo primero que ve Dios son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque no quieres que viva una vida hipócrita de religiosos, de falsos, que llegan incluso hasta llorar delante de un muñeco, de la presencia, dicen de ellos, de Dios, y es mentira, porque tienen una vida diferente, porque no perseveran. Ellos solo quieren perseverar en Dios cuando están en la congregación, cuando están en reunión, pero cuando salen de la congregación, cuando salen de la reunión con los hermanos, ya no perseveran. La perseverancia es a todo momento, aun cuando estoy durmiendo, 24/7. Si el mundo hace tantas actividades en su 24/7 y se jacta incluso de sus trabajos que son 24/7, continuas tú, no vas a vivir un 24/7 en Dios, en vivir en paz, en tranquilidad, en amor, en la armonía que Dios promete. Dios quiere eso, que persevere. Vamos a seguir hablando de la mente de Dios que tenemos que tener, esa mente renovada de Dios. Dice, o sea, la mente de Dios y la paz. Aquí habla de la mente, ¿no? Y la paz, ¿no? Cuyos pensamientos en ti perseveran. Están los dos, y la paz. Pero fíjate lo que dice Juan 14:27, dice: mira la paz, porque la paz de Dios no es la misma paz que el mundo te da. Porque nosotros queremos tener una paz donde seamos alzados al cielo. Donde sin problemas, sin nada. Pero la paz de Dios es diferente. 27 así. La paz os dejo, dice. Mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjate, dice, mi paz os dejo. ¿Qué paz nos deja Dios? Es como... es una paz en medio del conflicto, del dolor, de la angustia, la desesperación, donde tú llegas a decir, tranquilo, que todo está fríamente calculado, todo ya está tranquilo, donde tú no te desesperas porque empiezas a confiar en Dios. La paz de Dios no es que todo te va bien.
que tus hijos son abogados, el otro es arquitecto, el otro es ingeniero, que vives en una mansión, que tú tienes tu buen carro, tienes tu garaje. No, no, no. Tal vez vivas en tu casa de caña y no tengas ni puerta. Y por el hecho que no tenga puerta te viven robando siempre. Pero vives en paz con Dios. Vives en paz con los demás. Es diferente. No es como la del mundo. Mira, en Hechos 10:36. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio ¿qué? De la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. O sea, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de paz. Y es una paz constante que no nos tiene. Miren, antes yo me enojé, hermano. Yo te digo una cosa, me airé así, porque me hicieron enojar. Y tú dices, ay, hermano, ¿cómo se enojó? Dice airado, pero no pequéis. Es decir, que esa ira que tú te dio en ese momento no se mantenga. Que no sea como esa ira del mundo. Que alguien le hizo algo y no solamente estás todo el día enojado con la familia, sino días. Otros tienen años. Me enojé, pero enseguida reaccioné. Estoy mal. Y ya venía a hablar acá. ¿Por qué? Porque nos podemos airar, pero no permanecer en esa ira. Ahora, si esa ira es constante y a cada rato, ahí sí tenemos problemas. Ahí sí tenemos muchos problemas, hermano. Pero la idea es también no airarnos. No enojarnos por gusto. Entonces no podemos vivir en estas cosas. Dice, así, hermano. El conflicto y el caos siempre van a estar presentes en este mundo. Pero Dios quiere que aunque el cielo se esté cayendo, las estrellas te están cayendo encima, tú vivas en paz. Mira la tranquilidad de Cristo. Mira, hermano, que tenemos a Cristo como ejemplo. ¿Sabe cuál fue la admiración del centurión cuando veía a Cristo que estaba ahí, crucificado, y no se quejaba y no hablaba nada? La tranquilidad. Fíjate cómo tuvo esa tranquilidad. En medio de ese dolor, de esa angustia, no refutó, no insultó, no se enojó, no se quejaba. Esa paz que Pedro y Pablo cuando fueron encarcelados, Pablo comenzó a cantar, lo habían flagelado, estaba con grilletes dentro, yo creo que estaba por cerca de las cloacas, Pablo, y él cantando. Esa paz es difícil de obtenerla, pero cuando estás en Dios sí la obtienes, hermano. Esa paz tiene la preocupación en la cabeza, pero está en paz. Esa paz te mantiene, esa paz de Dios te mantiene en tranquilidad para poder resolver el problema que en el momento se te está presentando. Porque si tú te vuelves loco, siempre vas a estar en esa incertidumbre, en ese coraje. Entonces es una paz que tienes que tener en medio de cualquier problema para que sepas cómo vas a salir del problema. No tampoco pensar salir del problema como en el mundo, hacer otras cosas. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a la esquina, le pongo la pistola en la 200 y presta acá que esto es mío. No. Es una paz pensando bien en las cosas que vas a hacer, que dé buen testimonio de quién es Dios y cómo es Dios. Esa paz. Hay que tener firmeza y estabilidad en todas las cosas que esté pasando. Tenemos que estar sumergidos en el amor de Dios, hermano. Fíjate que dice Jesús en el versículo en Mateo 10:34, dice así. Ustedes creen que yo he venido a traer paz, pues no he venido a traer paz, he venido a traer disensiones. Fíjate, es como contradictorio. Mira, vamos a ver Mateo 10:34.
Dice así, Mateo 10, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer, no he venido para traer paz, sino espada. Fíjate. ¿Por qué? Porque la tranquilidad tuya a nadie le va a gustar. La paz tuya a nadie le va a gustar. Entonces, vas a obtener, tú lees todo este capítulo del 34 para abajo, tú vas a entender por qué Dios dice esto. Vas a tener dificultades con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Además, la Escritura dice que los enemigos tuyos serán los de tu propia casa. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tu esposa incluso, que no... Conozco siervos de Dios que a nadie todavía se ha ganado de su familia, ¿sabes? Entonces ellos te empiezan a ver diferente. Ya te conté que va a haber un momento en que incluso tu propia familia te va a entregar porque no son cristianos. Nunca aceptaron la palabra de Dios. Nunca aceptaron a Cristo en su corazón. Entonces tu propia familia te va a entregar. Y así es. Así es, hermano. No, todavía falta esto. Créeme lo que estoy tratando de que sea lo más corto posible. Creo que ya vamos por el capítulo 8 de esto. Pero trato de que sea, porque los otros llegaron hasta 16, 14, 15. Trato de que, porque conforme uno va leyendo las escrituras, es como que le sale más, hermano. Es como que le sale más. Es como que uno se está llenando más y va aprendiendo más de Dios. Y a veces no es mi intención de que esto se alargue, pero se alarga. Y nunca cuando yo decidí hacer esto, fue mi intención eso que sea tan largo, hermano. Pero es así, pero vamos a tratar de que sean cortos los mensajes evangélicos, que no va a ser fácil. Pero vivamos esta vida de Dios. Obedezcamos a Dios, hermano. Recuerda que nuestra vida es incierta. Y que aunque tú vivas 1000 años, no es nada comparado con lo que Dios te ofrece. Aparte de que nuestra vida es incierta, que un abrir y cerrar de ojos uno puede morir. Y si no coges desobediencia a Dios, pues ya sabes lo que te toca. Cristo te ama, yo también. Amén.